Las luces fluorescentes en la oficina de Harold se sentían diferentes ese martes por la tarde, más frías, más intensas, casi clínicas. Yo estaba sentada frente a él, con la carpeta de mi evaluación anual abierta entre nosotros. Las páginas que había preparado durante semanas de repente se sentían inútiles. 12 años de métricas de rendimiento, testimonios de clientes, proyectos completados. 12 años de mi vida reducidos a números en un papel. Simone, seré directo contigo, dijo Harold, sin mirarme a los ojos. El comité de presupuesto ha determinado que tu tope de compensación actual es de $45.000. Ese es el valor máximo que vemos en tu puesto. Las palabras golpearon como un puñetazo. 45.000. Después de 12 años con mi hijo a punto de empezar la secundaria, necesitando frenillos, preguntando por el campamento de ciencias de verano que le había prometido considerar. Mi nombre es Simon Astale. Había pasado 12 años como coordinadora senior de operaciones en Harwell & Associates, una firma de consultoría de tamaño mediano en el centro de Chicago. Mi madre crió a 3 hijos con el sueldo de una maestra. Y ella me enseñó que entender las luchas de la gente no se trata de dónde vienes. Se trata de elegir ver a los demás, verlos de verdad, incluso cuando el mundo te facilita mirar hacia otro lado. Pero ese martes me di cuenta de que había sido invisible durante años. Salí de la oficina de Harold a las 4:47 de la tarde. Recuerdo la hora exacta porque no dejaba de mirar mi teléfono, leyendo el mismo mensaje de mi hijo una y otra vez. Mamá, ¿podemos pedir pizza esta noche? Saqué un 10 en mi examen de matemáticas. ¿Cómo le dices a tu hijo de 11 años que la noche de pizza podría tener que convertirse en un lujo mensual en lugar de una celebración semanal? ¿Cómo le explicas que tu empleador, la empresa por la que has sangrado, por la que has sacrificado fines de semana, por la que te has perdido sus obras de teatro escolares, ha decidido que vales menos que un desarrollador de software recién salido de la universidad? No lloré en la oficina. Había aprendido al principio de mi carrera que las lágrimas eran munición para gente como Harold. En su lugar, recogí mis cosas, rechacé las miradas compasivas de Bethany en la recepción y conduje a casa en completo silencio. Sin radio, sin podcast, solo el sonido del tráfico de Chicago y mis propios pensamientos gritando. Mi apartamento en Lincoln Park no era lujoso, pero era nuestro. Fotos de mi hijo Tyler cubrían el refrigerador, boletines de notas, certificados de participación en ligas menores, su sonrisa desdentada del verano pasado. Lo había criado sola desde que tenía 2 años, cuando mi exesposo decidió que la paternidad no era la aventura para la que se había apuntado. Cada decisión que había tomado durante una década giraba en torno a la estabilidad para Tyler. Por eso me quedé en Harwell. No porque amara el trabajo aunque me había vuelto buena en él, sino porque ofrecía seguro médico, un horario predecible y la ilusión de seguridad. La ilusión se hizo añicos en $45.000. Esa noche preparé la cena favorita de Tyler, espaguetis a la carbonara, la auténtica con panceta que había comprado en oferta. Él habló sin parar de su examen de matemáticas, del nuevo videojuego de su amigo Lucas, del campamento de ciencias donde construirían robots de verdad. Pero es caro, dijo Tyler, enrollando pasta en su tenedor. La señora Henderson dijo que cuesta como $2.000. Eso es mucho, ¿verdad? Lo resolveremos, campeón, me oí decir. Siempre lo hacemos. Después de que se fue a la cama, me senté en la mesa de mi cocina con mi laptop, hojas de cálculo y una copa de vino que realmente no podía permitirme. Los números no mentían. 45.000 en Chicago con un niño en crecimiento, significaba elegir entre crear algún tipo de ahorro y darle a Tyler las oportunidades que se merecía. Significaba decir no a los campamentos de verano, a las lecciones de música y a los fondos para la universidad. Significaba aceptar que 12 años de lealtad no contaban para nada. Había empezado en Harwell recién salida de la universidad, una ingenua joven de 23 años con un título en negocios y algo que demostrar. La empresa había sido diferente entonces, más pequeña, con más hambre, casi como una familia. El fundador, el viejo señor Harwell en persona, solía recorrer los pasillos todos los viernes, aprendiendo los nombres de todos, preguntando por sus familias. Se había jubilado hacía 8 años, cediendo las riendas a su hijo, Preston Harwell II, quien inmediatamente trajo a una dirección profesional.
Fue entonces cuando llegó Harold, junto con su MBA de algún programa prestigioso y su filosofía de que los empleados eran activos de capital humano que debían ser optimizados. Yo me había optimizado a mí misma hasta quedar obsoleta. La peor parte es que yo era buena en mi trabajo, excepcional incluso. Coordinaba operaciones en 6 departamentos diferentes, gestionaba relaciones con proveedores por valor de millones y había optimizado procesos que le ahorraron a la empresa cientos de miles anualmente. Mis evaluaciones de desempeño siempre calificaban como supera las expectativas, pero aparentemente superar las expectativas tenía un tope de $45.000. Esa noche abrí LinkedIn, algo que no había hecho en meses. Mi perfil parecía abandonado, una descripción de trabajo anticuada, sin actividad reciente, conexiones a las que no había enviado mensajes en años. Cuando crees en la lealtad, dejas de mantener tus opciones abiertas. Dejas de pensar en ti misma como alguien que otras empresas podrían querer. Ese fue mi primer error. Mi segundo error fue no reconocer las señales de advertencia antes. Los nuevos empleados que llegaban con salarios que solo podía imaginar, el cambio gradual de somos una familia a estamos dirigiendo un negocio. La forma en que Harold había empezado a copiar a recursos humanos en cada correo electrónico, creando rastros de papel para conversaciones que antes ocurrían de forma orgánica. La reorganización de hace 6 meses debería habérmelo dicho todo. Habían traído a Claudette, una joven de 28 años con 3 años de experiencia y un MBA de Northwestern, como directora de excelencia operativa, mi nueva jefa. El puesto que yo había estado desempeñando sin el título durante 5 años. Claudette era bastante agradable e entusiasta, llena de ideas de sus libros de texto que no se traducían del todo a nuestro trabajo real. Yo la entrené, básicamente pasé meses mostrándole nuestros sistemas, presentándole a nuestros proveedores, explicándole las relaciones que hacían que todo funcionara sin problemas. Ella me había agradecido en nuestra reunión de equipo el mes pasado, me llamó absolutamente invaluable. Invaluable por $45.000. Actualicé mi currículum esa noche pasada la medianoche, después de que el vino se acabara. Se sintió como una traición, como un adulterio poner mi experiencia en palabras diseñadas para atraer a otros empleadores. 12 años condensados en puntos. Logros cuantificados, habilidades categorizadas. ¿Quién era yo fuera de Harwell and Associates? A la mañana siguiente, miércoles, me vestí para el trabajo como siempre. Pantalones grises, blusa azul, la armadura profesional que había usado durante años. Tyler me preguntó si estaba bien. Debo haberme visto diferente de alguna manera. Los niños lo notan todo. Solo cansada, campeón. Un gran proyecto en el trabajo. No era mentira. Exactamente. Resolver mi futuro se sentía como el proyecto más grande que jamás había enfrentado. La oficina se sentía surrealista. Bethany me saludó con su sonrisa habitual. El café en la sala de descanso sabía igual. Mi escritorio con sus fotos de Tyler y la pequeña suculenta que se negaba a morir, se veía exactamente como lo había dejado. Pero yo era diferente. Algo había cambiado. Ese peso invisible que había cargado durante años, la ansiedad constante por ser lo suficientemente buena, por trabajar lo suficientemente duro, por demostrar mi valía lo suficiente, se había transformado en otra cosa. Ira, tal vez, o claridad. Harold pasó por mi escritorio a las 9:15 de la mañana sin reconocerme. Claudette envió una invitación a una reunión para más tarde esa tarde. Sesión de planificación del T2. Todo normal, todo bien. Excepto que había pasado toda la mañana solicitando empleos en lugar de trabajar. La primera solicitud fue a un competidor al otro lado de la ciudad, luego otra, y 3 más antes del almuerzo. Fui meticulosa personalizando cada currículum, cada carta de presentación, destacando diferentes aspectos de mi experiencia. La memoria muscular de la competencia se activó. Había coordinado cientos de proyectos detallados, y este era solo uno más. Proyecto, el futuro de Simone. Entregable, un trabajo que la valorara. Plazo, lo antes posible. Mi teléfono sonó a las 2:47 de la tarde, número desconocido. Casi no contesté. Probablemente spam. Otra estafa de vencimiento de garantía,
pero algo me hizo entrar en la sala de conferencias vacía y responder. ¿Hablo con Simone Astale? La voz de una mujer. Profesional pero cálida. Sí, soy yo. Señorita Asdale, mi nombre es Verónica Chan. Soy la directora de operaciones de Blackstone Strategic Group. ¿Tiene unos minutos para hablar? Blackstone Strategic Group, el principal competidor de Harwell. La firma que había estado ganando sistemáticamente a nuestros clientes durante los últimos 2 años, el nombre que Harold maldecía en cada reunión trimestral. Tengo tiempo, dije, mi corazón de repente latiendo con fuerza. Su currículum llegó a mi escritorio esta mañana, continuó. Impresionante, no empieza a describirlo. 12 años en Harwell gestionando toda su infraestructura operativa, por lo que puedo ver. Tengo curiosidad por saber qué la impulsa a explorar nuevas oportunidades. Podría haberle dado la respuesta pulida, la respuesta profesional que no dice nada sobre buscar nuevos desafíos y oportunidades de crecimiento, pero algo en la voz de Verónica, tal vez la franqueza, tal vez el respeto implícito en su pregunta, me hizo ser honesta. Ayer me dijeron que $45.000 es el valor máximo que ven en mi puesto después de 12 años. Silencio al otro lado. Luego, lo siento. ¿Podría repetir esa cifra? 45.000. Simone, he estado en esta industria durante 20 años. Sé exactamente lo que haces en Harwell porque he intentado contratar a alguien para tu puesto 3 veces. Los candidatos anteriores querían quedarse, decían que eran leales a la empresa. ¿Sabes cuál es nuestro presupuesto para ese puesto? No, señora. Nuestro director de operaciones, que es lo que tú eres en realidad, independientemente de tu título, empieza en $120.000. Con tu experiencia y clara competencia, te ofrecería empezar con $180.000, más bonificaciones por rendimiento que suelen oscilar entre el 20 y el 30%. La sala de conferencias de repente se sintió demasiado pequeña. $180.000. Eso era, ni siquiera podía procesarlo. Sé que esto es repentino, continuó Verónica. Pero Simone, no creo en los juegos. Llevamos 6 meses buscando a alguien con tu perfil exacto. Nuestras operaciones están creciendo más rápido de lo que nuestra infraestructura puede soportar. Necesito a alguien que pueda entrar y hacerse cargo de todo el departamento desde el primer día. Alguien que conozca esta industria, que conozca a nuestros competidores. Obviamente tú conoces Harwell íntimamente y puedes ayudarnos a escalar sin romper lo que hemos construido. Las palabras se sentían imposibles. Envié mi currículum hace 4 horas. Verónica se rió genuinamente. Y yo lo leí hace 3 horas. He estado en reuniones consecutivas desde entonces, o habría llamado antes. Simone, ¿puedes venir mañana por la mañana? Quiero que conozcas a nuestro equipo ejecutivo, veas nuestras oficinas y tengamos una conversación real sobre esto. Sin presiones, sin juegos, solo una conversación entre profesionales. ¿Mañana por la mañana? Mi calendario apareció en mi mente. Tenía 3 reuniones, una llamada con un proveedor, una presentación que terminar. Luego recordé $45.000 de valor máximo. ¿A qué hora? Pregunté. 9 de la mañana. Estamos en la Torre Willis, piso 43. Había pasado 1000 veces por delante de ese edificio, estirando el cuello ante su altura, sin imaginar nunca que pertenecería allí. Allí estaré, dije. Después de colgar, me quedé en esa sala de conferencias durante 10 minutos, solo respirando. Mis manos temblaban. $180.000, directora de operaciones, Blackstone Strategic Group. Se sentía como ficción, como algo que le pasaba a otras personas, personas con diferentes currículums y diferentes vidas. Pero me estaba pasando a mí. Regresé a mi escritorio, abrí mi laptop y me quedé mirando la hoja de cálculo de planificación del T2 que había estado creando para Claudette. Cientos de horas de trabajo durante el último mes, proyectando asignación de recursos, contratos de proveedores, mejoras de eficiencia. Mi teléfono sonó. Un correo electrónico de Harold. Simone. Necesito el presupuesto de operaciones del T2 finalizado para el final del día del viernes. Gracias. No era una pregunta ni un por favor,
solo la suposición de que cumpliría, como siempre había cumplido, por mi valor máximo de $45.000. Abrí un nuevo correo electrónico, escribí con cuidado. Harold, el presupuesto del T2 estará listo el viernes. Solo para confirmar, ¿debería planificar esto basándome en mi estructura de compensación actual, o habrá ajustes después de nuestra discusión de ayer? Profesional, neutral pero directo. Su respuesta llegó en 3 minutos. Estructura actual. Ya lo discutimos. Guardé el archivo del T2 en mi disco personal, lo respaldé en el almacenamiento en la nube. 12 años de conocimiento institucional, documentación de procesos, relaciones con proveedores, conocimientos operativos, todo en mi cabeza, en mis archivos, en los sistemas que yo había construido. Pensaban que era suyo. Pensaban que era fácilmente reemplazable. Estaban a punto de aprender que no era así. Esa tarde le dije a Tyler que al final sí cenaríamos pizza. Su rostro se iluminó como la mañana de Navidad. Fuimos a su lugar favorito, pedimos la que lleva de todo, ordenamos palitos de pan que no necesitábamos. Me contó sobre su día, sobre el drama de Lucas con otro niño, sobre su profesor de ciencias que hacía experimentos con nitrógeno líquido. Mamá, pareces feliz, dijo con aderezo ranch en la barbilla. Lo estoy, campeón. Realmente lo estoy. ¿Por mi examen de matemáticas? Porque hoy recordé algo importante. ¿Sabes qué es? Negó con la cabeza, alcanzando otra porción. Recordé que cuando la gente no te aprecia, no significa que no seas valiosa. Significa que no pueden ver con claridad. Tyler consideró esto con la seriedad que solo un niño de 11 años puede tener. Como cuando el entrenador no me puso en el juego, pero luego marqué 3 goles la semana siguiente. Exactamente así. Esa noche me preparé para la entrevista de Blackstone como si me preparara para la batalla. Investigué a cada ejecutivo, cada proyecto reciente, cada cliente que le habían ganado a Harwell. Repasé mis propios logros con nuevos ojos, viéndolos no solo como hacer mi trabajo, sino como logros dignos de un reconocimiento real. Escogí mi mejor traje azul marino bien entallado, el que me había comprado para una conferencia hacía 3 años. Profesional, segura, de nivel directivo. El sueño llegó más fácil de lo que esperaba. Tal vez porque por primera vez en años, sentía que avanzaba hacia algo en lugar de solo aferrarme. Jueves por la mañana, la alarma de Tyler sonó a las 6:30. Yo llevaba despierta desde las 5 ensayando mentalmente, repasando, preparándome. Le hice tostadas francesas, su desayuno de ocasiones especiales, porque sentía que este era un día que merecía ser marcado. ¿Por qué tostadas francesas un jueves? Preguntó sospechoso pero encantado. ¿Una mamá no puede celebrar el jueves? Eso es raro, mamá. Soy una mamá rara. Lo llevé a la escuela, lo vi correr hacia el edificio con su mochila rebotando y sentí una oleada de determinación tan feroz que casi dolía. Todo lo que hacía, cada elección, cada riesgo, todo se reducía a ese niño con la sonrisa desdentada que confiaba en mí para construirle una buena vida. 45.000 no era una buena vida. No en Chicago. No con la universidad por delante y los frenillos y todas las posibilidades que se merecía. 180.000. Eso eran posibilidades. Eso era campamento de ciencias de verano y ahorros para la universidad y, tal vez, eventualmente, una casa con jardín. La Torre Willis se cernía contra el cielo de la mañana. Todo vidrio y acero y ambición. La había pasado innumerables veces, pero entrar por esas puertas se sintió diferente. Solo el vestíbulo con sus suelos de mármol, techos altísimos y el clic decidido de zapatos caros irradiaba éxito. Piso 43. El viaje en ascensor se sintió como ascender a otro mundo. La zona de recepción de Blackstone Strategic Group hacía que las oficinas de Harwell parecieran una startup de garaje. Ventanas de suelo a techo con vistas al lago Michigan. Arte contemporáneo que probablemente era original, muebles que pertenecían a revistas de arquitectura. Simon Asdale para ver a Verónica Chan, le dije a la recepcionista, una mujer pulcra de unos 20 años con una postura perfecta. La señorita Chan la está esperando. ¿Puedo ofrecerle café? ¿Agua? Un café sería maravilloso. Gracias.
Me condujo a una pequeña sala de conferencias. Pequeña era relativo, ya que era el doble del tamaño de la oficina de Harold. El café llegó en una taza de cerámica real, no en los vasos de poliestireno a los que estaba acostumbrada. Los detalles importan. Estos detalles decían, tú importas. Verónica Chan entró exactamente a las 9 de la mañana y no se parecía en nada a lo que había imaginado. De unos 45 años, vestida con un traje pantalón de color carbón que probablemente costaba mi alquiler mensual, con una energía que llenó la habitación de inmediato. Simone, gracias por venir con tan poca antelación. Su apretón de manos fue firme, seguro. Espero que el café sea de tu agrado. Sé que todos somos particulares con nuestra cafeína. Es perfecto. Gracias. Permíteme ser directa, porque respeto tu tiempo y el mío. He hecho mis deberes contigo. No solo tu currículum, sino tu trabajo real. ¿Recuerdas la negociación del contrato de Callahan hace 3 años? Parpadeé. El cliente de fabricación. Sí, por supuesto. Harwell estaba a punto de perder esa cuenta. 40 millones en ingresos anuales. Tú personalmente reestructuraste todo el modelo de prestación de servicios, coordinaste entre 4 departamentos que no se comunicaban y presentaste una propuesta que no solo salvó al cliente, sino que amplió el contrato. ¿Cómo sabe usted? El director financiero de Callahan es ahora miembro de nuestro consejo asesor. Todavía habla de esa presentación. Dice que fue el análisis operativo más completo que jamás había visto. ¿Sabes lo que dijo cuando le mencioné que podría entrevistarte? Negué con la cabeza, todavía procesando. Dijo, si consigues a Simon Astale, entenderás cómo Harwell se ha mantenido competitivo a pesar de un liderazgo mediocre. Ella es el genio operativo que han estado subestimando. Las palabras golpearon más fuerte que el anuncio del tope presupuestario de Harold. Alguien lo vio. Alguien lo entendió. Simone, te lo preguntaré directamente. ¿Qué quieres de tu carrera? No lo que crees que deberías querer. No lo que suena bien en una entrevista. ¿Qué es lo que realmente quieres? Nadie me había preguntado eso nunca. No en 12 años, ni una sola vez. Quiero construir algo que importe, dije lentamente. Quiero resolver problemas complejos y saber que mis soluciones marcan una diferencia real. Quiero ser desafiada y dudé, luego seguí adelante. Quiero ser valorada apropiadamente. Tengo un hijo que merece oportunidades y yo merezco poder dárselas sin tener que elegir entre su futuro y la seguridad financiera básica. Verónica sonrió. Esa es la respuesta más honesta que he escuchado en 50 entrevistas. Esto es lo que puedo ofrecerte. Y es una oferta formal, supeditada a que las reuniones de hoy vayan bien, lo cual espero totalmente que así sea. Puesto de directora de operaciones. Salario base de $180.000. Bonificaciones por rendimiento con un promedio del 25% si alcanzas los objetivos, que creo que superarás. Beneficios completos, 4 semanas de vacaciones pagadas, presupuesto para desarrollo profesional y opciones de capital que se consolidan en 4 años. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Todo está por escrito. Tómate tu tiempo para revisarlo. Pero Simone, necesito que entiendas algo. Esto no es caridad. No te estoy haciendo un favor. Estoy tratando de convencerte de que Blackstone es donde tus talentos deberían ser aplicados. Tú me estás entrevistando a mí tanto como yo a ti. La carpeta se sentía sustancial, real. La abrí para ver números reales, compromisos reales, respeto real en forma de documento. Me gustaría que conocieras al equipo, continuó Verónica. Que veas dónde trabajarías, que hagas preguntas difíciles, luego vete a casa, revísalo todo y toma la decisión que sea correcta para ti. Las siguientes 3 horas se sintieron como descubrir una versión diferente de la América corporativa. El equipo ejecutivo, todos agudos, directos, consumados, me trataron como a una igual. Me pidieron mi opinión sobre desafíos operativos. Me mostraron problemas que enfrentaban y me preguntaron cómo los abordaría. Respondí con honestidad, basándome en 12 años de experiencia, y los vi tomar notas, escuchar de verdad, valorar mi experiencia.
El departamento de operaciones era un caos organizado, creciendo rápidamente con sistemas al límite, gente talentosa trabajando de manera ineficiente porque la infraestructura no se había puesto al día con la ambición. Vi exactamente lo que necesitaba ser arreglado y, lo más importante, supe cómo arreglarlo. El que sería mi equipo, 15 personas que iban desde analistas hasta coordinadores senior, me recibieron con curiosidad y esperanza. Llevaban 8 meses sin director, reportando directamente a Verónica, tratando de llenar un vacío que requería a alguien con visión y experiencia. Si aceptas este puesto, dijo Verónica cuando regresamos a su oficina, tendrías plena autoridad para reestructurar según sea necesario. Contratar, reasignar, reconstruir procesos. Confío en la experiencia. Y tú eres la experta. Confianza, autoridad, experiencia. Palabras que había anhelado sin darme cuenta. Necesito ser transparente sobre algo, dije. Harwell es su competidor. Hay líneas éticas que no cruzaré. Información de clientes, procesos patentados. No les traeré sus secretos. Verónica asintió con aprobación. Exactamente por eso te quiero. La integridad no es negociable. No quiero los secretos de Harwell, Simone. Quiero tu conocimiento de la industria, tus habilidades operativas, tu capacidad para construir lo que necesitamos. El hecho de que conozcas sus debilidades desde dentro, eso es un contexto inevitable, no espionaje corporativo. Pero necesito a alguien con límites éticos. La gente que cruza líneas por mí, las cruzará en mi contra eventualmente. Necesito dar un preaviso adecuado. 2 semanas como mínimo. No esperaría menos. Podemos ser flexibles con la fecha de inicio. Salí de Blackstone a la 1:30 de la tarde con la carpeta de la oferta, 3 tarjetas de visita de ejecutivos que habían dicho llámame cuando quieras, y una comprensión completamente transformada de mi valor profesional. $180.000, directora de operaciones, un equipo que liderar, problemas que resolver, respeto. Me senté en mi coche durante 20 minutos antes de arrancar el motor, simplemente leyendo el paquete de la oferta. Cada página reforzaba que esto era real. Desglose salarial, detalles de los beneficios, explicación del capital, una bonificación por firmar que ni siquiera sabía que podía esperar. $15.000. $15.000, más de 1/3 de mi salario anual actual, solo como regalo de bienvenida. El viaje de regreso a las oficinas de Harwell se sintió como regresar a una vida diferente. El edificio parecía más pequeño, de alguna manera más destartalado. Había pasado 12 años aquí, pero nunca había sido mi hogar, solo donde trabajaba, solo donde daba y daba sin reciprocidad. Harold estaba en su oficina, con la puerta abierta, mirando hojas de cálculo. Levantó la vista cuando pasé, me miró 2 veces por mi traje. ¿Cita con el dentista?, preguntó. Asunto personal, respondí neutralmente. Podría no haber dicho nada, debería no haber dicho nada, pero una parte mezquina de mí quería que se lo preguntara. Mi escritorio se sentía apretado después de los espaciosos diseños de Blackstone. Las fotos de Tyler, la suculenta moribunda, el calendario motivacional de hace 3 años, todo evidencia de alguien que se había acomodado en un estancamiento confortable. Correo electrónico de Claudette. Simone, ¿puedes sacar los informes de rendimiento de proveedores del último trimestre? Los necesito para la presentación a la Junta. Los informes que yo había compilado, el análisis que yo había hecho, las relaciones que yo había construido. Ella los presentaría como logros del departamento, tal vez mencionaría mi nombre de pasada si se acordaba. Abrí la carta de oferta una vez más, oculta en la pantalla de mi laptop de los colegas que pasaban. Leí el número de nuevo. 180.000. 4 veces lo que Harold pensaba que valía. Mi teléfono vibró. Mensaje de Verónica. Gracias por tu tiempo hoy. Sin presiones con el plazo, pero quería que supieras que todo el equipo ejecutivo quedó impresionado. Serías una adición increíble a Blackstone. Decidas lo que decidas, lo respeto. Profesional, respetuosa, humana. Abrí un documento en blanco y empecé a escribir. Estimados Harold y Claudette, por favor acepten esta carta como mi renuncia formal a Harwell and Associates. Mi último día será. Me detuve.
2 semanas a partir de hoy sería en medio de la planificación del T2. Se volverían locos. Claudette entraría en pánico. Harold tendría que explicarle a Preston Harwell por qué las operaciones eran un caos. La parte mezquina de mí, que crecía en fuerza por horas, sonrió. 2 semanas a partir de hoy, el día 28. Completaré toda la documentación de los proyectos actuales y aseguraré una transición fluida de mis responsabilidades. Profesional, cortés, dándoles más gracia de la que me habían dado a mí. Guardé la carta, no la envié todavía. Esta decisión merecía una noche de consideración, consultarlo con la almohada, asegurarme de que no estaba actuando puramente por ira. Pero ya sabía que la ira no estaba nublando mi juicio. Lo estaba aclarando. 12 años aceptando menos de lo que merecía, diciéndome a mí misma que la lealtad importaba, creyendo que el trabajo duro sería reconocido eventualmente. Habían tenido 12 años para reconocerlo. En su lugar, habían elegido 45.000. Recogí a Tyler de la escuela esa tarde temprano, lo saqué por un asunto familiar. Su confusión se convirtió en emoción cuando lo llevé a la orilla del lago, compré helado carísimo de un vendedor y nos sentamos en un banco a mirar el agua. ¿Estás en problemas?, preguntó mientras comía su menta con chispas de chocolate. No, campeón. Todo lo contrario a problemas. Entonces, ¿por qué me sacaste de la escuela temprano? ¿Y por qué estás tan rara? Los niños de verdad lo ven todo. Me ofrecieron un nuevo trabajo hoy. Un trabajo realmente bueno, pero significa dejar la empresa en la que he trabajado desde antes de que nacieras. Es un gran cambio. Tyler lo consideró seriamente. ¿El nuevo trabajo es mejor? Mucho mejor. ¿Te pagan más? Mucho más. Entonces, ¿por qué es difícil? Si es mejor y pagan más, ¿eso es bueno o no? Lógica de 11 años. Atravesando la complejidad. Tienes toda la razón. A veces los adultos complicamos cosas que no deberían serlo. ¿Lo vas a aceptar? Miré a mi hijo, su cara pegajosa de helado, sus ojos confiando en que tomaría la decisión correcta. Cada decisión volvía a él. Cada riesgo calculado contra su seguridad. Pero, ¿qué clase de ejemplo estaba dando si le enseñaba a aceptar ser infravalorado? Si le mostraba que la lealtad significaba dejar que la gente se aprovechara de ti. Sí, dije. Voy a aceptarlo. Su sonrisa podría haber iluminado toda la orilla del lago. ¿Eso significa que puedo ir al campamento de ciencias? Hablemos de ello. Mamá, eso significa que sí. Esa es tu voz de probablemente sí, pero quiero parecer responsable. Me conocía demasiado bien. Esa noche, después de que Tyler se fue a la cama, prácticamente vibrando de emoción por la posible construcción de robots, leí la oferta de Blackstone una última vez, revisé mi cuenta bancaria, mis hojas de cálculo de presupuesto, mis cuidadosos cálculos de cuán poco margen de error habíamos estado viviendo. 180.000 lo cambiaba todo. No solo financieramente, aunque eso era transformador, sino psicológicamente. Alguien valoraba mi trabajo. Alguien veía lo que contribuía. Alguien estaba dispuesto a invertir en mi experiencia. Abrí la carta de renuncia, la leí una vez más, añadí una frase. Estoy agradecida por las oportunidades que Harwell me brindó al principio de mi carrera y le deseo a la empresa un éxito continuo. Cortés, profesional, completamente cierto. Estaba agradecida por las primeras oportunidades, aunque se hubieran estancado en explotación. El viernes por la mañana, llegué a la oficina a las 8 de la mañana, imprimí 2 copias de mi carta de renuncia en papel de carta profesional que había comprado específicamente para este propósito. Una para Harold, una para recursos humanos. Harold aún no había llegado. Tampoco Claudette. La oficina estaba en silencio, solo los que llegaban temprano, Bethany en la recepción, Marcus de contabilidad, algunos analistas en el área común. Esperé, preparé café, revisé el presupuesto del T2 que había completado la noche anterior, asegurándome de que estuviera perfecto. Si me iba con mi reputación intacta. Harold llegó a las 8:47, con su habitual café de la tienda de conveniencia y con cara de preferir estar en cualquier otro lugar.
Mañana estándar, Harold. Le di hasta las 9 de la mañana para que se instalara. Luego toqué en el marco de su puerta. Harold, ¿tienes unos minutos? Me hizo un gesto para que entrara sin levantar la vista de su correo electrónico. ¿Qué pasa? Coloqué la carta de renuncia en su escritorio, justo encima de su teclado para que no pudiera ignorarla. Miró hacia abajo, vio el encabezado carta de renuncia. Su expresión pasó por varias transformaciones fascinantes. Confusión, incredulidad, luego algo que podría haber sido preocupación. ¿Qué es esto? Mi renuncia. Con 2 semanas de preaviso. Mi último día es el 28. Harold leyó la carta, sus labios moviéndose ligeramente. Un hombre corporativo hasta el final. Simone, si esto es por la discusión salarial. No es por la discusión. Es por lo que la discusión reveló. Después de 12 años, mi valor máximo para Harwell es de $45.000. He aceptado un puesto en otro lugar que valora mis contribuciones de manera diferente. ¿Qué puesto? ¿Dónde? La cortesía profesional no requería que respondiera, pero la parte mezquina de mí, que ahora controlaba un sólido 60% de mi toma de decisiones, quería ver su cara. Directora de operaciones en Blackstone Strategic Group. Empiezo después de mi periodo de preaviso. El color se desvaneció del rostro de Harold. Blackstone, su principal competidor, la firma que había estado desmantelando sistemáticamente la posición de mercado de Harwell. Blackstone, Simone, no puedes. Tenemos cláusulas de no competencia. Que se aplican a la alta dirección y a los puestos de ventas, como estoy segura de que confirmarás con el departamento legal. Los coordinadores de operaciones no están sujetos a cláusulas de no competencia. Lo verifiqué. Lo había verificado a fondo con un abogado laboralista al que llamé por vídeo a las 11 de la noche anterior, facturando 1 hora a $300 que valió cada centavo por la tranquilidad. Harold se puso de pie, su habitual comportamiento distante se resquebrajó. Simone, seamos racionales con esto. Si la compensación es el problema, tal vez podamos revisar la asignación presupuestaria. El comité de presupuesto determinó mi valor máximo. Simplemente estoy aceptando esa evaluación y encontrando un empleador con una evaluación diferente. ¿Qué te ofrece Blackstone? La cortesía profesional definitivamente no requería responder a eso. Un rol más acorde con mi experiencia y conocimientos. Claudette apareció en la puerta, sintiendo la tensión con el instinto de alguien siempre alerta a la política de la oficina. ¿Qué está pasando? Simone renuncia, dijo Harold secamente. Efectivo en 2 semanas, se va a Blackstone. La compostura perfectamente mantenida de Claudette se deslizó. ¿Blackstone? Pero estamos en medio de la planificación del T2. Los contratos con los proveedores se renuevan el próximo mes, el proyecto de reestructuración operativa. Documentaré todo a fondo, dije con calma. Todos los proyectos actuales, contactos de proveedores, documentación de procesos. 2 semanas es suficiente para la transición. 2 semanas no es ni de cerca suficiente. El tono de Claudette se agudizó. Simone, eres la única que entiende la mitad de nuestros sistemas. Llevo aquí 6 meses y todavía no sé dónde está todo. Eso ya no era mi problema, pero no lo dije. Profesionalismo hasta el final. Estaré encantada de crear una documentación exhaustiva, pero mi decisión es final. Harold había pasado al modo de control de daños. Su formación de MBA se activó. Simone, programemos una reunión con Preston. Creo que ha habido un malentendido sobre tu valor para la organización. No hay ningún malentendido. Fuiste muy claro. 45.000 como máximo. No estoy enfadada, Harold. Estoy tomando una decisión de negocios basada en la información proporcionada. Usar su propia lógica, su propio lenguaje, decisiones de negocios, análisis racional, se sintió como hablarle en su lengua materna. Necesito informar a recursos humanos, dijo Harold desinflándose. Esto va a crear complicaciones. Entiendo. He copiado a recursos humanos en mi carta de renuncia.
Salí de su oficina con Claudette mirándome, todavía procesando, y Harold ya al teléfono, probablemente con Preston, posiblemente con el departamento legal, definitivamente comenzando a calcular el desastre que mi partida crearía. El peso que había cargado durante 12 años se levantó con cada paso de vuelta a mi escritorio. No estaba siendo irrazonable, no estaba quemando puentes innecesariamente, solo me estaba yendo, avanzando hacia algo mejor. Bethany me encontró en el ascensor a la hora del almuerzo. Su habitual distancia profesional desapareció. ¿Es verdad? ¿Realmente te vas? Las noticias corrían rápido en las oficinas. ¿Es verdad? ¿Puedo preguntar a dónde vas? Blackstone Strategic Group. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿El Blackstone? ¿Nuestro Blackstone? Solo hay un Blackstone en esta industria. Bien por ti, dijo en voz baja. En serio, Simone, bien por ti. Las siguientes 2 semanas se desarrollaron en una extraña mezcla de rutina normal y transformación surrealista. Documenté 12 años de conocimiento institucional, relaciones con proveedores, flujos de trabajo de procesos, contraseñas de sistemas, la red informal de contactos y favores que hacía que todo funcionara realmente. Claudette me siguió desesperadamente tomando notas, haciendo preguntas, dándose cuenta lentamente de cuánto no sabía. No fui cruel al respecto. Ella no había creado esta situación. Era solo otra pieza en el juego de ajedrez organizacional de Harold. ¿Cómo recuerdas todo esto? Preguntó el cuarto día, viéndome navegar una disputa con un proveedor que resolví en una sola llamada telefónica. 12 años haciéndolo, dije simplemente. Harold me evitó, lo cual estuvo bien. Preston Harwell II solicitó una reunión el 7º día, intentando la ofensiva de encanto por la que su padre había sido famoso. Simone, entiendo que hubo una falta de comunicación sobre la compensación. Valoramos inmensamente tus contribuciones. ¿Qué se necesitaría para que te quedaras? He aceptado otro puesto, señor Harwell. Empiezo en una semana. Podríamos igualar su oferta. ¿Cuánto te pagan? Sonreí cortésmente. Eso es entre Blackstone y yo. Pero con todo respeto, señor, esto no es solo por el dinero. Se trata de ser valorada desde el principio, no solo cuando me estoy yendo por la puerta. Intentó varios otros ángulos. Lealtad, legado, los valores de la familia Harwell. Desvié cada uno profesionalmente. La decisión estaba tomada. En mi último día, llegué temprano y dejé un sobre cerrado en el escritorio de Harold. Dentro el presupuesto de operaciones del T2 completo, más detallado que cualquier cosa que hubiera hecho antes, profesional hasta el final. Pero también había incluido un análisis separado, un desglose de lo que mis contribuciones reales habían valido durante 12 años. Estimaciones conservadoras de ahorros de costos, retención de ingresos, mejoras de eficiencia. Las cifras sumaban millones. Al final, una línea, valor entregado versus valor reconocido. Un estudio de caso sobre la ceguera organizacional. Mezquino, tal vez. Satisfactorio. Absolutamente. Bethany había organizado una pequeña reunión de despedida, pastel, tarjetas, discursos incómodos. Claudette me agradeció por la documentación de la transición. Harold dio un discurso rígido sobre apreciar mi servicio. Preston hizo una aparición, estrechándome la mano y deseándome lo mejor con la insinceridad practicada de la riqueza heredada. Limpié mi escritorio. Fotos de Tyler, la suculenta que no pude dejar morir del todo, así que me la llevé. 12 años de vida profesional acumulada cabían en 2 cajas. Tyler había insistido en venir conmigo en mi último día, tenía medio día de clases, y quería ver dónde trabajaba mamá antes de su nuevo e increíble trabajo. Encantó a todos, comió 3 trozos de pastel y ayudó a llevar mis cajas al coche. Este lugar es aburrido, anunció en el estacionamiento. Tu nueva oficina es mucho más genial. Lo había llevado a visitar Blackstone a principios de esa semana, presentándole a Verónica y al equipo. Había quedado asombrado por las vistas, los muebles modernos, la atmósfera general de éxito. Lo aburrido puede ser cómodo, dije, cargando la última caja. Sí, pero lo cómodo puede ser aburrido. Dijiste que siempre debería intentar crecer, ¿verdad?
Como en el béisbol, el entrenador dice que si estás cómodo, no estás mejorando. Mi filósofo de 11 años. Tienes toda la razón. Nos alejamos de Harwell and Associates por última vez, no miré hacia atrás. El fin de semana antes de empezar en Blackstone, llevé a Tyler de compras, un nuevo guardarropa profesional para mí, todo lo nuevo que necesitaba para el verano. No extravagante, pero sin las constantes matemáticas mentales de centavos que había estado haciendo durante años. Mamá está siendo rara con el dinero otra vez, dijo Tyler, viéndome considerar los cuadernos más bonitos para él en lugar de la opción más barata. ¿Rara para bien o rara para mal? Rara para bien, pero rara. Adaptarse a la seguridad financiera después de años de estrés fue su propio desafío. Había vivido tanto tiempo en modo de escasez que la abundancia se sentía incómoda, casi incorrecta. Pero eso era pensamiento antiguo, patrones antiguos, era hora de construir nuevos. Lunes por la mañana, primer día en Blackstone. Dejé a Tyler en la escuela, donde ya les había contado a todos que su mamá tenía el nuevo trabajo más genial en el edificio más alto del centro. La Torre Willis a las 8:30 de la mañana, inundada de profesionales ambiciosos comenzando su semana. Subí en el ascensor al piso 43, sintiendo que me había ganado mi lugar allí. Verónica me recibió personalmente guiándome a través de una orientación que se sintió más como dar la bienvenida a un miembro valioso del equipo que como procesar a un nuevo empleado. Mi oficina, una oficina real con puerta y ventanas con vistas al lago Michigan, esperaba con mi nombre ya en la puerta. Simon Asdale, directora de operaciones. Mi título, mi oficina, mi departamento. El equipo me dio la bienvenida con genuino entusiasmo. Habían estado luchando sin liderazgo y yo representaba estabilidad, experiencia, dirección. Pasamos el primer día solo hablando sus desafíos, sus ideas, sus frustraciones con los sistemas actuales. Escuché más de lo que hablé, tomando notas, viendo patrones, entendiendo dinámicas. Para el tercer día, tenía un plan de reestructuración preliminar. Para el séptimo día, había identificado nuestros 3 mayores cuellos de botella operativos y comenzado a abordarlos. Para la segunda semana, había renegociado un contrato con un proveedor que le ahorró a Blackstone $80,000 anualmente. Verónica me llamó a su oficina al final de la segunda semana. Necesito que entiendas algo, dijo. Llevo 20 años en esto. He contratado a docenas de directores, gerentes, ejecutivos. Estás entre las 3 contrataciones más impactantes que he hecho en mi vida. El cambio en las operaciones en 2 semanas es notable. Solo estoy aplicando la experiencia. Estás haciendo lo que siempre fuiste capaz de hacer. Finalmente en un entorno que lo reconoce. Hay una diferencia. Deslizó una carpeta sobre su escritorio. Nuestros números del T2. Mira la sección de análisis de la competencia. Abrí la página que indicó. Harwell and Associates, proyección trimestral. Ingresos en declive, retrasos operativos, satisfacción del cliente cayendo. Han perdido 3 clientes importantes en el último mes, dijo Verónica. 2 vinieron a nosotros específicamente. ¿Quieres saber lo que dijeron? Esperé. Que la eficiencia operativa de Harwell había disminuido notablemente. Problemas con proveedores, retrasos en las entregas, fallos de comunicación. Todo lo que tú mantenías unido se está desmoronando. Debería haberme sentido reivindicada, triunfante. En cambio, me sentí extrañamente triste. No por Harold o Preston, sino por colegas como Bethany que tendrían que navegar por el caos. Claudette es buena, dije. Es inteligente, capaz. Solo necesitaba más tiempo para aprender los sistemas. Tiempo que no le dieron antes de perderte. Verónica cerró la carpeta. Las decisiones de negocios tienen consecuencias. Harwell decidió que valías $45,000. Ahora están aprendiendo lo que esa decisión realmente les cuesta. Durante el mes siguiente el patrón continuó. Blackstone creció. Harwell luchó. Me concentré en construir algo excelente, no en ver a mi antiguo empleador declinar. Pero la industria hablaba, las redes profesionales se superponían. Escuché cosas. Harold había sido despedido, convertido en el chivo expiatorio de los fracasos operativos.
Claudette estaba abrumada, trabajando 80 horas a la semana tratando de llenar los vacíos. Preston supuestamente estaba considerando vender la empresa. Y luego, 6 semanas después de mi llegada a Blackstone, mi teléfono sonó. Número desconocido pero local. Simone Astale. Simone, soy Preston Harwell. ¿Tienes un momento? Entré en mi oficina, cerrando la puerta. Señor Harwell, ¿en qué puedo ayudarle? Quiero disculparme personalmente por cómo se subvaloraron tus contribuciones. El despido de Harold no arregla lo que pasó, pero quiero que sepas que hay responsabilidad. Se lo agradezco. También quiero preguntar, y reconozco que esto es presuntuoso, ¿qué se necesitaría para traerte de vuelta? Di tu precio, tu título, tus términos. Estoy preparado para ofrecer lo que sea necesario. Hace 6 semanas, esta llamada lo habría significado todo. Validación, reconocimiento, la prueba de que tenía razón. Ahora, miré mi oficina, el equipo que estaba construyendo, los problemas que estaba resolviendo, el respeto que recibía a diario, el salario que me permitía respirar. Señor Harwell, estoy agradecida por la oportunidad que me dio hace 12 años, de verdad. Pero estoy construyendo algo aquí en lo que creo con gente que me valoró desde el primer día. No estoy buscando cambiar. Ni siquiera por. Ni siquiera. Pero le deseo lo mejor con la recuperación de Harwell. Es una buena compañía que perdió el rumbo. Espero que lo encuentre de nuevo. Después de colgar, me senté un momento procesando. La llamada que habría deseado desesperadamente hace 6 semanas se sintió como un eco de la vida de otra persona. No necesitaba que Harwell finalmente viera mi valor. Había encontrado un lugar que lo había visto de inmediato. Verónica tocó en el marco de mi puerta. ¿Todo bien? Preston Harwell acaba de ofrecerme lo que fuera necesario para volver. ¿Y le dijiste? Que estoy exactamente donde quiero estar. Su sonrisa fue de complicidad. La mejor venganza no es verlos fracasar, Simone. Es construir algo tan exitoso que su fracaso se vuelva irrelevante para tu historia. Tenía razón. Las luchas de Harwell no eran mi victoria. El éxito de Blackstone sí lo era. A los 3 meses, había reestructurado completamente las operaciones. El equipo había crecido de 15 a 22. Todas contrataciones estratégicas. Nuestras métricas de eficiencia eran las mejores en la historia de la compañía. Las puntuaciones de satisfacción del cliente en operaciones habían aumentado un 30%. Y lo había hecho saliendo del trabajo a horas razonables, asistiendo a los partidos de béisbol de Tyler, llevándolo al campamento de ciencias donde había prosperado absolutamente. Mamá, dijo una noche durante la cena. Sushi, su nuevo favorito desde que podía permitirme algo más que los rollos de California del supermercado. Pareces diferente. ¿Diferente cómo? Más feliz. Como que sonríes más, incluso cuando solo estás haciendo cosas normales. Los niños lo ven todo. Estoy más feliz, campeón. Resulta que ser valorada en el trabajo marca la diferencia. ¿Es porque te pagan más? Es porque respetan lo que hago. El dinero es solo como lo demuestran. O contempló esto hurgando en su edamame. Como cuando el entrenador me puso de titular, no fue por el puesto exactamente. Fue porque vio que era bueno. Exactamente así. A los 6 meses, Verónica me ascendió a vicepresidenta de operaciones. Aumento de sueldo más capital, un equipo más grande, responsabilidades ampliadas. Has transformado este departamento, dijo durante la reunión de promoción. Estás lista para el siguiente nivel. Vicepresidenta. A los $45.000, había llegado a mi tope. En Blackstone, estaba ascendiendo. Escuché a través de redes profesionales que Harwell había sido vendida, absorbida por una firma más grande. El apellido familiar se convirtió en una subsidiaria. Preston se había ido rico pero derrotado. Harold había dejado la industria por completo, visto por última vez en algún puesto de operaciones de una startup tecnológica. A Claudette le había ido bien, se había mudado a un competidor con un título y una compensación adecuados. De hecho, le había escrito una recomendación,
por cortesía profesional y un respeto genuino por cómo había manejado una situación imposible. El mundo profesional siguió girando. Algunas personas ascendieron, otras cayeron. La mayoría simplemente siguió trabajando, esperando que alguien se diera cuenta. Yo me di cuenta de mi equipo, reconocí las contribuciones, abogué por promociones y aumentos, me convertí en la líder que había necesitado hace 12 años. Y Tyler, él prosperó. Los frenillos se solucionaron sin pánico financiero. El fondo para la universidad comenzó a crecer. Campamentos de verano, lecciones de música, oportunidades que finalmente podía ofrecer sin elegir entre su futuro y nuestro presente. Un año después de dejar Harwell, recibí una invitación para hablar en una conferencia de la industria sobre excelencia operativa. La ironía no se me escapó. Un año antes, me habían valorado en $45.000. Ahora, era la experta de la que otras compañías querían aprender. Acepté la invitación, preparé una presentación sobre cómo construir equipos eficientes, reconocer el talento y el verdadero costo de infravalorar la experiencia. La conferencia fue en el centro, en un hotel por el que había pasado innumerables veces, pero en el que nunca había entrado. El desarrollo profesional siempre había sido un lujo que no podía permitirme en Harwell. Mi presentación estaba programada para las 2 de la tarde. La sala se llenó de profesionales de operaciones, ejecutivos, consultores. Reconocí a varios competidores de Harwell, algunos excolegas, líderes de la industria que solo conocía de reputación. Hablé durante 45 minutos sobre sistemas, personas y la infraestructura que hace que las organizaciones funcionen realmente. Sobre el trabajo invisible de las operaciones, la coordinación, la gestión de relaciones, la resolución de problemas que mantiene los negocios en marcha. Y hablé sobre el valor, cómo se mide, cómo se reconoce, cómo las organizaciones que no logran ver el valor de su talento pagan costos que superan con creces los ajustes salariales. El aplauso fue genuino, las preguntas perspicaces. Varios ejecutivos pidieron mi información de contacto. Interesados en consultoría o posibles contrataciones. Después de la sesión, una joven se me acercó. De unos 25 años, vestida profesionalmente con energía nerviosa. Señorita Astale, eso fue increíble. Tengo que preguntar, llevo 3 años en mi empresa. Sé que soy buena en lo que hago, pero siguen diciéndome que soy demasiado junior para una promoción, que necesito más experiencia. ¿Cómo sabes cuándo quedarte y cuándo irte? La miré viendo a mi yo más joven, la que se había quedado demasiado tiempo, creyendo que la lealtad sería recompensada. Pregúntate esto, dije. ¿Reconocen tus contribuciones? No con palabras cualquiera puede decir buen trabajo. Con respeto, compensación, oportunidades. Si estás demostrando constantemente tu valía sin reconocimiento, no eres demasiado junior. Estás infravalorada. Y el talento infravalorado debería encontrar empleadores que vean con claridad. Me dio las gracias con los ojos brillantes por la revelación de alguien a punto de tomar una decisión difícil. Esperaba que la tomara antes que yo. Esa noche llevé a Tyler a su restaurante favorito, la hamburguesería elegante con las papas fritas trufadas que le encantaban. No celebramos nada específico, solo la excelencia general de nuestra vida. Mamá, tu charla fue hoy, ¿verdad? ¿Cómo te fue? Muy bien. La gente parecía interesada en lo que tenía que decir. ¡Qué guay! ¿Estabas nerviosa? Un poco, pero sobre todo estaba emocionada. Pude hablar de un trabajo que realmente me importa. ¿Te gusta tu trabajo? La pregunta era simple, pero la respuesta se sintió profunda. Amo mi trabajo, campeón. Amo los desafíos, el equipo, la sensación de construir algo excelente. Amo que me permita mantenernos y seguir estando presente en tu vida. Amo que la gente respete lo que hago. Bien, dijo Tyler. En serio. Mereces un trabajo que ames. Trabajas muy duro. Mi hijo de 11 años, casi 12 ahora, había aprendido las lecciones que yo había necesitado años para entender. Terminamos de cenar, condujimos a casa a través del tráfico de Chicago y nos instalamos en nuestra rutina nocturna. Tareas, tiempo de lectura, los ritmos normales de nuestra vida. Pero nada era normal en de dónde veníamos.
Un año antes, me habían dicho que mi valor máximo era de $45.000, que había alcanzado mi techo. Que 12 años de experiencia y dedicación tenían límites. Estaban equivocados. No porque Blackstone me valorara más aunque lo hicieron, sino porque finalmente me valoré a mí misma lo suficiente como para exigir reconocimiento, para alejarme de la explotación disfrazada de lealtad, para elegir la posibilidad sobre la comodidad. La revancha no fue el declive de Harwell. Eso fue solo una consecuencia. Decisiones de negocios creando resultados de negocios. La verdadera revancha fue construir una carrera de la que estaba orgullosa. Liderar un equipo que me respetaba, mantener a mi hijo sin ansiedad financiera constante. Hablar en conferencias sobre la experiencia que me había ganado, la prueba viviente de que conocer tu valor y exigir que otros lo reconozcan no es arrogancia. Es supervivencia profesional. 2 años después, Blackstone salió a bolsa. Mi capital se consolidó a valoraciones que nunca había imaginado. Tyler fue aceptado en una prestigiosa escuela secundaria con un programa de robótica que hacía que su campamento de ciencias pareciera elemental. Nos mudamos a una casa con jardín, no una mansión, pero nuestra, con espacio para que Tyler creciera y yo respirara. Pensaba en Harwell a veces, en la cara de Harold cuando renuncié, en la llamada desesperada de Preston, en los 12 años que había dado a una empresa que me había valorado en $45.000. Sobre todo pensaba en la mujer que había sido, dedicada, competente y leal hasta la médula. Ella merecía algo mejor. Merecía reconocimiento, respeto, una compensación adecuada. Merecía conocer su valor antes de que las circunstancias la forzaran a saberlo. Ahora me aseguraba de que mi equipo nunca tuviera ese momento. Cuando alguien destacaba, abogaba por él. Cuando las contribuciones eran excepcionales, la compensación lo reflejaba. Cuando el talento era obvio, el reconocimiento era inmediato. Porque había aprendido la lección de negocios más importante de mi carrera. Las organizaciones que infravaloran a su gente no solo pierden empleados. Pierden la excelencia, el conocimiento institucional, la infraestructura invisible que hace que todo funcione. Pierden su ventaja competitiva frente a competidores que ven con claridad. Y a veces esos competidores son liderados por el talento que dejaron escapar. Verónica se jubiló 5 años después de contratarme, recomendándome como su sucesora. Me convertí en directora de operaciones a los 42 años, liderando las operaciones de una de las firmas de consultoría estratégica de más rápido crecimiento de Chicago. El anuncio de la junta incluía mi historial: 12 años en Harwell and Associates, 5 años transformando las operaciones de Blackstone, excelencia probada en la construcción de equipos eficientes y efectivos. Alguien me envió el boletín de la industria que cubría el anuncio. En la sección de comentarios, anónimo pero claramente de alguien que sabía, el mayor error de Harwell fue decirle a Simone Astale que valía $45.000. El movimiento más inteligente de Blackstone fue reconocer que valía millones. Enmarqué ese comentario y lo colgué en mi oficina, no por ego, sino como un recordatorio. Conoce tu valor. Exige reconocimiento. Y cuando las organizaciones demuestren que no pueden ver con claridad, encuentra las que sí pueden. Tyler se graduó de la escuela secundaria con honores, rumbo al MIT para estudiar ingeniería. En su fiesta de graduación, dio un discurso agradeciendo a quienes lo apoyaron. Mi mamá me enseñó que el trabajo duro importa, pero también conocer tu valor. Me mostró que la lealtad es importante, pero el respeto por uno mismo no es negociable. Demostró que cuando la gente te subestima, la mejor respuesta es construir algo tan excelente que no puedan ignorarlo. Mi hijo, el filósofo, todavía viéndolo todo. Esa noche, después de que los invitados se fueron y Tyler estaba empacando para la universidad, me senté en nuestro patio trasero mirando el horizonte de Chicago. En algún lugar de ese paisaje de luces estaba el edificio donde había pasado 12 años siendo infravalorada. Y en otro lugar, más arriba, más brillante, estaba el edificio donde había aprendido a valorarme a mí misma. La distancia entre esos dos puntos no se medía en manzanas de la ciudad. Se medía en valor reconocido, potencial cumplido y el coraje para exigir algo mejor. Algunas personas lo llaman revancha cuando los antiguos empleadores sufren después de perder talento. Yo lo llamo consecuencias naturales. La verdadera revancha es vivir bien,
liderar de manera excelente, construir algo significativo, criar a un hijo que conoce su valor y no aceptará menos. Eso es la victoria. No el despido de Harold, ni la venta de Harwell, ni la llamada desesperada de Preston, sino esto, sentada en mi jardín, financieramente segura, profesionalmente respetada, personalmente contenta, viendo a mi extraordinario hijo prepararse para su futuro. Todo porque finalmente respondí a la pregunta, ¿cuánto valgo?, y me negué a aceptar respuestas que comenzaran con un máximo de 45.000. El mundo corporativo siempre tendrá Harolds, gerentes que ven a los empleados como gastos a minimizar en lugar de activos en los que invertir. Compañías que priorizan las cifras presupuestarias a corto plazo sobre la retención de talento a largo plazo. Organizaciones que olvidan que las personas que hacen el trabajo real son la base sobre la que se construye todo lo demás. Pero también tiene Verónicas. Líderes que reconocen la excelencia, compañías que valoran la experiencia adecuadamente, organizaciones que entienden que invertir en talento paga dividendos más allá de cualquier informe trimestral. La diferencia entre pasar 12 años a $45.000 y convertirse en una ejecutiva de alto nivel no fue suerte. Fue reconocer mi valor y encontrar un entorno que estuviera de acuerdo.